Venga, chicos, vamos con el capítulo cuarto y capítulo quinto del título primero, que solo son tres artículos, pero telita con los artículos. Tienen muchísimo contenido y son artículos muy, muy, muy importantes. Y ya sabéis que cuando me refiero a artículos importantes, eso quiere decir preguntables en oposición. Bueno, después de ver el capítulo primero, recordad ese capítulo primero, ese artículo 10 introductorio, el capítulo primero se habla de los españoles y los extranjeros, el capítulo segundo entraba en toda esa especie de derechos, deberes, libertades con sus dos secciones, el capítulo tercero nos estaba hablando otra vez de derechos, lo que pasa es que estos derechos que denominábamos de tercera categoría ya ni siquiera les llamaba derechos, les llamaba principios rectores de la política social y económica. Pues entramos en el capítulo cuarto, que son las garantías de las libertades y derechos fundamentales, y el capítulo quinto, que es la suspensión de esos derechos y deberes, ¿vale? Mirad, el capítulo cuarto solo son dos artículos, artículo 53, artículo 54. En el 54 regula la institución del defensor del pueblo, que ahora pasaremos a verlo. El 53 es uno de los artículos más complicados y más liosos que podéis tener en la Constitución. Entonces, mirad, vamos con ello. Os dice, lo primero, artículo 53. Tenemos que tener muy clara la estructura que teníamos del título primero. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, vale, ese capítulo segundo del presente título, recordad que iban desde el artículo 14 hasta el artículo, creo que era el 38, el que nos regulaba en ese capítulo segundo. Sí, lo veo aquí en esta chuletilla que tengo aquí, sí, del 14, porque el 14 estaba dentro del capítulo segundo, hasta el 38. Bueno, pues os dice, vinculan a todos los poderes públicos, es decir, todos los poderes públicos, ya habíamos hablado de esa definición que teníamos de poder público, toda aquella persona, organismo, institución o demás que recibe dinero público y que tiene que reinvertir en el bien de todos. Bueno, pues vinculan quiere decir que los tienen que respetar, están vinculados, están unidos a ellos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Más adelante, en el título tercero, nos dirá que por ley sí, pero que además los que están en la sección primera, del 15 al 29, tienen que ser por una ley especial, una ley orgánica, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a. Pues si os vais al 161.1.a de la Constitución, habla del recurso de inconstitucionalidad. Hablaremos en el título, es el título noveno, el Tribunal Constitucional, cuando nos dice que es el recurso de inconstitucionalidad, pero lo que nos está diciendo es que todos esos derechos del capítulo segundo se les puede poner un recurso de inconstitucionalidad. 53.2. Cualquier ciudadano, ¿veis cómo habla ahora de ciudadano? Podrá recabar la tutela de libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera. Bueno, cuidado aquí, porque solo es sección primera, hasta el artículo 29, del 14 al 29, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en preferencia y sumariedad. Un procedimiento preferente es que un juez para todo lo que esté haciendo y se pone con estas alegaciones que se están haciendo estos derechos. Y sumario quiere decir rápido. Y en su caso también cabe recurso de amparo. Ante el Tribunal Constitucional se pueden poner dos tipos de recursos. Recurso de inconstitucionalidad, que veíamos en el 53.1, recurso de amparo, que estamos viendo en el 53.2. Este último recurso será también aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30. Recordad, 30.2, objeción de conciencia militar. Y en el punto 3 me está llevando a esos derechos de tercera categoría. Capítulo tercero. El reconocimiento, respeto y protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán a la legislación positiva. La legislación positiva son las leyes, las normas que están en vigor en ese momento. Legislación positiva es lo contrario de legislación derogada. La legislación derogada, siempre os digo, una ley derogada, un reglamento derogado, es aquel que ya no tiene vigencia, es una ley jubilada. Sigue estando ahí, pero ya no tiene ninguna función pública. A la práctica judicial vinculará también, serán tenidos en cuenta, por los jueces y serán tenidos en cuenta por los poderes públicos. ¿Veis? Tenidos en cuenta porque no vinculan, se tienen en cuenta, pero no vinculan. Vinculan los que teníamos al principio, el capítulo segundo. Estos son tenidos en cuenta. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria. Mirad, en el punto 1 y en el punto 2 os habla de una jurisdicción, unos jueces muy especiales, que son los jueces del Tribunal Constitucional. En el punto 1, recurso de inconstitucionalidad.
En el punto 2, recurso de amparo. En cambio, aquí, los del capítulo 3, jurisdicción ordinaria, jueces normales, no esos jueces especiales del Constitucional, son magistrados especiales del Constitucional, sino que aquí es una jurisdicción ordinaria y concretamente se está refiriendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollan. Bueno, pues veis que tiene bastante complicación este artículo 53. Siempre os invito a que hagáis lo siguiente. A que imaginéis que esto es un tren, ¿vale? Un trenecito. En este tren que se llama título primero, en cada vagón van una serie de derechos. En el primer vagón están los derechos de primera categoría, que son aquellos que están en la sección primera, del 15 al 29. El segundo vagón, los derechos de segunda categoría, que son aquellos de la sección segunda. Y en el tercer vagón van lo que llamamos los derechos de tercera categoría, que son esos principios rectores del capítulo 3. Aquí, junto con el conductor, va a ir un artículo muy especial, que es el 14, que es un artículo sui generis que está al margen de todo. Bueno, pues como os estaba diciendo, este artículo 53, bueno, os dirá el artículo 54, que ahora mismo llegaremos, todos están defendidos por el defensor del pueblo. Si queréis, pasamos al defensor del pueblo y ahora volvemos al esquemita. Mira, artículo 54. ¿Qué es el defensor del pueblo? Dice, una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo. Clarísimo lo deja aquí. El defensor del pueblo se regula por ley orgánica. Y es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, por las Cortes Generales, para la defensa de los derechos comprendidos en este título. ¿Veis? Defiende todos los derechos de todo el título primero, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Pues os digo, con palabras más de calle, el defensor del pueblo es un órgano, es una persona, una institución, un órgano que defiende a los ciudadanos cuando nos van a quitar alguno de los derechos del título primero, pero concretamente cuando quien me está quitando esos derechos es la propia Administración. Es decir, defiende a los ciudadanos de los abusos de la Administración, cuando la Administración me quiere quitar alguno de los derechos que aparecen en el título primero, ¿vale? Os recuerdo, el defensor del pueblo es otra de esas normas que pertenecen al bloque constitucional, esa ley orgánica, muchos de vosotros tenéis también en vuestro temario esa ley orgánica del defensor del pueblo y os invito también a que estos días, Ángeles también nos ha realizado unas videoclases sobre esta ley orgánica, que estos días, que tenéis tiempo, paréis y veáis eso y echéis un vistacillo a todo lo que es la institución del defensor del pueblo. Suelen incidir mucho en las mayorías que tiene para elegir al defensor del pueblo, la fecha de esa ley orgánica, pero bueno, es una ley bastante sencillita y bastante preguntable. Os podéis encontrar unas 2 preguntas del defensor del pueblo, así que vale la pena machacarlo bastante. Ya os digo, es una persona, de hecho, es una persona, sabéis que es una persona con 2 adjuntos, trabaja el defensor del pueblo con 2 adjuntos, una persona que vela porque la Administración respete los derechos de los ciudadanos, ¿vale? Y los derechos concretamente los del título primero. Por lo tanto, queda claro que el defensor del pueblo va a defender todos estos derechos. Es un mecanismo de defensa para todos los derechos. El hecho de ser un derecho de primera, de segunda o de tercera categoría tiene que ver con esos mecanismos de defensa. Imaginaros que estos derechos que van en el primer vagón pues tienen un primer mecanismo de defensa, el defensor del pueblo. Segundo, vincula a los poderes públicos, se regulan por ley y cabe recurso de inconstitucionalidad. Pero además, para estos también cabe recurso de amparo. Y además os decía, no es simplemente por ley, sino que es por una ley orgánica. ¿Lo veis? Entonces, fijaros, se regulan por ley orgánica, de esto también hemos hablado, del 15 al 29, el 14 recordad que según la Constitución estaba al margen, aunque el Tribunal Constitucional sí que matizaba. Para estos derechos del 14 al 29 más el 30.2 cabe ese recurso de amparo, ¿vale? Y luego veis, el recurso de inconstitucionalidad cabe para el artículo 14 y para las 2 secciones. En cambio, ¿qué le ocurre a los principios rectores? Que estos son mis derechos de tercera categoría. Por lo tanto, solo tienen una barrera de protección, que es el defensor del pueblo, y otra barrera de protección, que es este de informarán, serán tenidos en cuenta. Esto quiere decir que si les sucede algo a estos derechos, los mecanismos de defensa son muy poquitos. En cambio, estos están muy protegidos. Y si alguien me quita, por ejemplo, mi derecho a la vida, que recordad que era
el artículo 15, yo tengo muchas formas de defenderme, a través del defensor del pueblo, del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo o a través de una ley orgánica para esa defensa. Entonces, el hecho de ser derechos de primera categoría, ya os digo que el 14 es muy especial, derechos de segunda categoría o de tercera categoría tiene que ver con los mecanismos de defensa que tengo cuando se me ataca o se me quiere quitar alguno de esos derechos. Por favor, esto es importantísimo. Habéis visto que a lo largo del título primero os he ido marcando cuáles se pueden defender con recurso de inconstitucionalidad, cuáles con recurso de amparo. El recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo entenderéis lo que es en el título noveno. Como siempre os digo, las leyes al final no son paso a paso. El artículo 1 no es más fácil, en este caso, probablemente que el artículo 169. Y lo que hace es que aquí os habla del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, pero para entender qué es, donde os lo explica, es al final de la Constitución. Entonces aquí las leyes no son lineales, sino que las leyes tienes que ir, pues lo que siempre os digo, estudiar una oposición al final es hacer un puzzle y lo que hay que tener es paciencia para poner todas las piezas sobre la mesa. Una vez que están todas sobre la mesa, luego ya dependerá de que estudiemos más o menos que puedan encajar. Pero primero se trata de poner todas esas piezas. Bueno, ya hemos puesto esta de cómo se defienden y ya más adelante pondremos la siguiente, que será explicar qué es el recurso de inconstitucionalidad y qué es el recurso de amparo. Pasamos, ya hemos visto el defensor del pueblo, ya os digo, recomiendo que estos días le echéis un vistacillo a su ley orgánica en esas oposiciones en las que os entra. Una cosita que os he puesto aquí de la ley orgánica, que suelen preguntar también bastante, curiosamente el defensor del pueblo es una de las pocas instituciones de la Constitución a la que no nombra el rey. Le nombran de manera conjunta el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Y luego tiene un mandato de 5 años, ¿vale? No son 4, son 5 años y es el único órgano que puede poner tanto recurso de amparo como recurso de inconstitucionalidad. Ya os digo, lo veremos en el título noveno. Avanzamos y nos vamos al último de los capítulos del título primero. Último, pero no menos importante, de hecho es uno de los más preguntables, ¿vale? Capítulo quinto, suspensión de derechos y libertades. Importantísimo este artículo 55, muy preguntable. Además, es uno de esos que hay que echarle un repasito justo antes del examen, la noche antes o el momento antes de entrar al examen, porque también es mucha memorieta. Son aquellos derechos que se pueden suspender en estado de excepción, en estado de sitio. Vuelvo a lo que os decía antes. ¿Qué es el estado de excepción? ¿Qué es el estado de sitio? Bueno, pues el estado de excepción, antes del de excepción está el de alarma, como bien hemos conocido estos días. El estado de alarma, de excepción y de sitio se regula en el capítulo quinto. Pero aquí os está haciendo alusión a ellos. Pues veis, esto no es una novela, no se explica primero qué es el estado de excepción y luego os dice que se suspenden, sino que aquí las leyes no funcionan así, ¿vale? Las leyes son ese puzzle del que os acabo de hablar. ¿Con qué nos quedamos en este punto? En que hay 3 tipos de estados. El estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio. Los colocáis por orden alfabético, alarma, excepción y de sitio, y así los estáis colocando también de menor a mayor gravedad, ¿vale? Si queréis echarle un vistacillo al vídeo que grabamos el otro día del estado de alarma, ahí os explicaba todo eso de cuando se declarara alarma, cuando se declarara excepción o cuando se declarara sitio, que es un estado de preguerra. Bueno, aquí lo que nos importa es qué artículos o qué derechos se van a suspender o se pueden suspender, que el matiz es importante, si se declara en estado de excepción o estado de sitio. Que curiosamente el estado de excepción y el estado de sitio nunca se han declarado hasta ahora. Alarma, recordad, 2 veces. Ahora con la crisis sanitaria del coronavirus y la anterior con el problema de los controladores aéreos. Bueno, pues en alarma en principio no está recogido que se puedan suspender derechos. Ahora sí que se han suspendido, yo considero, algún derecho y demás, pero veremos cómo lo van a interpretar los constitucionalistas ya a toro pasado, cómo se van a interpretar esa suspensión, por ejemplo, pues eso, limitación de la libertad de salir, entrar y demás. Pero bueno, ya veremos libertad de circulación, ya veremos cómo se interpreta. Como os digo, nos ceñimos a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que en estados de excepción y de sitio se pueden suspender algunos derechos. Y aquí hay que conocerlos bien, y esta lista es importantísima. Hay que conocer el número y hay que conocer el contenido. Son los mismos, excepto, ya os lo he comentado en vídeos anteriores, el 17.3, que se puede suspender en sitio, pero no en excepción. Vamos aquí, ¿veis?
Según recoge la Constitución, en el estado de alarma no se suspenden derechos, en el estado de excepción se pueden suspender 17.1, 17.2, 18.2, 18.3, hay que conocerse la lista exactamente. El estado de sitio, los mismos que en excepción, más el 17.3. El 17.3 solo se suspende en sitio, no se puede suspender en excepción. Mirad, para que os quede más claro, lo tenéis también aquí, ¿vale? Es decir, derechos que se pueden suspender tanto en el estado de excepción como en el estado de sitio. Ya os digo, tenéis que conocer el numerito exacto y tenéis que conocer el contenido. Hay una polémica que la Constitución no deja nada clara, que es qué partes del artículo 17 se pueden suspender en excepción y en sitio. Bueno, aquí os he llevado a una signosis del Congreso. Sabéis que el Congreso hace como un estudio de algunos artículos de la Constitución, entonces hay veces que sí que nos ayuda para poder interpretar la Constitución. Os digo, la Constitución deja bastante claro que el estado de excepción no se puede suspender el artículo 17.3, pero en el estado de sitio sí. Y también que en ambos se puede suspender el artículo 17.2. Sin embargo, ¿qué ocurre con el 17.1 y el 17.4? Bueno, pues en el caso de la Constitución, en este caso no es tan clara, por lo que debemos apoyarnos en la interpretación que nos da el Congreso. En esta explicación se recoge que el derecho del artículo 17.3, el habeas corpus, no se puede suspender. Perdón, 17.4 no se puede suspender. Ahí, ahora lo corregiré, ¿vale? Es 17.4, no se puede suspender. Y mirad, lo dice bien claro. Dice, lo tengo por aquí, no afecta al procedimiento de habeas corpus. Por lo tanto, el 17.4 no se puede suspender. Por lo tanto, debemos entender que el 17.1 sí se puede suspender en ambos supuestos, ya que en el caso contrario nos lo diría tal y como establece el artículo 17.4. Así que viendo esta signosis del Congreso, entiendo que en el estado de excepción se pueden suspender 17.1, 17.2, 18.2, 18.3, ¿vale? Pero ni el 17.3 ni el 17.4 se pueden suspender en excepción. En sitio sí se podría 17.1, 17.2, 17.3, pero vuelve a dejar al margen otra vez el 17.4, la habeas corpus, que parece que no se va a poder suspender en excepción ni en sitio. Pero bueno, ya os digo que la Constitución no es nada clara aquí, sino, si queréis, volvemos otra vez y veis cómo lo está diciendo. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3. Bueno, pues podemos interpretar que es todo el 17 o que se está haciendo referencia al 2 y al 3. Sinceramente, no he visto preguntas que vayan tan al detalle como para preguntaros por el 17.1 o el 17.4 y por lo tanto tampoco os puedo decir una interpretación más allá de lo que hemos visto en el Congreso. Pero bueno, no creo que entren en eso porque ya he visto cuando se ha declarado el estado de alarma, las dudas han sido muchas. Como nunca se ha declarado ni excepción ni sitio, pues habrá que irlo interpretando en el momento en el que se declare, que esperemos que no sea nunca, pero bueno. El 55.2. Igual que la declaración de estos estados suspende derechos de manera colectiva, en el 55.2 es suspensión de derechos de manera individual. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Aquí es más clara la Constitución, ¿eh? Habla del 17.2, 18.2 y 18.3. Y esto solo es para investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Estos llevan nombre y apellido. Se suspenden para personas con nombre y apellidos. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal. Es decir, que no se puede abusar de esta facultad de poder suspender estos derechos, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Bueno, pues como veis, estos artículos, el 55, con esta suspensión, que hay que sabérselo de pe a pa, el 54, con esa institución del defensor del pueblo, y el 53, con la defensa, las garantías de esos derechos, hay que sabérselos perfectamente. Machacadlos bien, porque son muy preguntables en todas las oposiciones. Bueno, con esto terminamos el estudio del título primero de la Constitución. Os veo en la siguiente clase, ya con el título segundo, con la corona.